Y una de las formas correctas de bendecir a Dios nosotros correctamente, hermanos, es adorándole, diciéndole a Dios todo lo que Él es, hermanos. De verdad, tantas cosas hermosas que ha hecho por nuestras vidas, que cómo no adorarle, ¿verdad? Cómo no adorar a nuestro Dios, cómo no bendecir su nombre. Y un gran beneficio, como les comentaba, es de verdad un gran beneficio de alabarle y adorarle. Hermanos, somos bendecidos de parte de Dios, porque Él escucha, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a un poco de palabra, ¿verdad? Un poco que nos da la oportunidad del pastor de compartirles. Voy a orar, voy a hacer una oración. Así en sus asientos ustedes, hermanos, no se preocupen. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos hermosos que has dado de alabanza. Y en estos tiempos también preciosos, Dios, que hoy nos dejas aprender un poco más de tu escritura, aprender un poco más, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendito Dios, danos la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres hablar hoy a nuestras vidas. Abremos nuestros corazones, todo lo que venga de ti, Señor, sea guardado en nuestros corazones, y todo lo que venga de la carne, Señor, sea desechado de nuestros corazones. Bendito Dios, que todo lo que sea bueno para nuestras vidas sea guardado en nuestro corazón, sea hecho por obra también por nosotros. Y gracias, Padre Santo, por estos momentos hermosos que nos das de comunión contigo. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Bueno, hermanos, pues creo que todos en casa, ¿verdad? Nosotros como cristianos siempre tenemos una Biblia, ¿verdad? En nuestro hogar. Muchas personas también del mundo tienen una Biblia en su casa, pero hermanos, ellos no la leen, porque quizás no entienden, ¿verdad? Lo que nosotros, el Señor, sí nos da, ¿verdad? Cuando nosotros oramos y empezamos a leer su palabra, nosotros como hijos de Dios y como el Espíritu Santo está sobre nosotros, ya nosotros entendemos un poquito más, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a ver, ¿verdad? qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿No? Por favor, ¿no pueden acompañar a 2 de Timoteo 3, 16, 17? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, hermanos, aquí nos habla que toda escritura es inspirada por Dios. A veces cuando nosotros le compartimos a alguien en la calle, ¿verdad? Siempre nos dice, pero es que fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y primeramente, Dios no usó a cualquier hombre, hermanos. Nosotros hemos leído la historia de Samuel, la historia de Josué, la historia de Moisés, de Pablo, de todo y cada uno de los apóstoles, ¿verdad? De Pedro, de Juan, cómo los usó el Señor. Sí fue escrita por ellos, pero es inspirada por Dios. Usó hombres que eran delante de Dios eran correctos, perfectos, ¿verdad? Bueno, hermanos, gloria a Dios que a fin de dice, para enseñar, para nosotros, ahí nos enseña la palabra, ¿verdad? Como inclusive la palabra de verdad, hermanos, es un manual para ser mejor padre, para ser mejor madre, hija, hijo, esposa, esposo. No hay que ir con un psicólogo, hermanos, como lo hace la gente del mundo. No hay que ir con alguien porque tal vez esa persona está igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros pedimos consejo de alguien que no conoce de Dios o que pues también está mal en su vida. Entonces, ¿cómo podemos pedirle consejo a alguien así? Más sin en cambio nosotros tenemos algo hermoso que es la palabra de Dios, hermanos. Dice que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye en justicia,
a fin de que nosotros seamos enteramente capacitados para toda buena obra, hermanos. Amén. ¿Capacitados para qué? Para también nosotros enseñar, hermanos, a otros, para nosotros compartir el Evangelio de Dios. Para eso somos capacitados por la palabra de Dios. De verdad, como comentaba hace rato con el pastor Guillermo, a veces nosotros nos enfocamos en cosas, hermanos, que no vienen ni al caso, ¿verdad? Nosotros, no, es que yo sé mucho, es que yo sé mucha palabra, yo sé esto, yo sé teología, yo sé muchas cosas. Pero, hermanos, estamos compartiendo. De verdad, yo conocí le comentaba yo a mi esposa que yo conocía a un hermano, de verdad, él era maestro de la Biblia, de verdad, hermanos, tremendo, yo con él aprendí mucho, pero cuando salimos a evangelizar, yo le decía, hermano, ¿usted por qué nunca viene cuando vamos a evangelizar? Y ¿saben qué me decía, hermanos? Es que a mí no se me da eso. Entonces, yo empezaba en el evangelio, entonces yo decía, ¿por qué? Pues yo decía que a lo mejor sí, ¿no? Pero ya después empecé a comprender que no, hermanos. La palabra de Dios nos dice aquí, nos capacita. Al siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. También, hermanos, nos instruye cómo vivir una vida agradable delante de Dios. De verdad, hermanos. Toda la palabra, la Biblia no fue inventada por un hombre, o no fue que yo pienso esto, yo pienso lo otro, no, sino que viene directamente de Dios. Fue inspirada por Él. Sus palabras y sus promesas y la voluntad de Dios, hermanos, aquí la vemos. A veces he platicado con personas y nos dicen, ¿cómo tú puedes saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está aquí, hermanos, en la Biblia. No hay otra. Es que yo quiero orar para que la voluntad de Dios solamente leyendo en su palabra, hermanos, ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Nos habilita, hermano, para todo aquello que sea de bien y de bendición para nosotros y para los demás. Nosotros compartiendo su palabra, por eso nosotros podemos compartirle, ¿verdad?, a los demás. Voy a dar 5 versículos, son 8 versículos, pero voy a dar los menos para que no sea tan rápido. Bueno, también en otra parte de la Biblia, entonces dijimos que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, inspirada por Dios y es de gran utilidad para nuestras vidas, porque así nosotros podemos llevar una vida agradable delante de Dios leyendo. Entonces también nos enseña, nos alienta y nos da esperanza. ¿Me pueden acompañar por favor a Romanos 15:4? Amén. Romanos 15:4. Dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos... No, perdón. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Podemos aprender que todo lo escrito en la Biblia, hermanos, es la esperanza de Dios. Hermanos, no sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia primeramente nos enseña, hermanos, a vivir una buena vida delante de Dios, pero también, hermanos, es el plan de Dios para salvación de nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Isaías, que le dicen el profeta mesiánico, habla mucho de nuestro Padre Celestial. Cada uno de los... me enseñaron que cada uno de los versículos, son 63 versículos el que trae el libro de Isaías, son 63 libros los que trae la Biblia. Entonces cada un versículo de Isaías es un libro de la Biblia. Entonces es algo hermoso, hermanos, que nosotros debemos de estudiar. De verdad que otra vez yo traigo ese estudio. De Isaías son 63 versículos, son 63 libros. Cada versículo del libro de Isaías, por ejemplo, el libro 1 es Génesis. El versículo 1 de Isaías es Génesis, el versículo 2 es el Éxodo. Entonces, es algo muy hermoso. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia, la historia del pueblo de Israel, los profetas,
y sobre todo la vida de nuestro Señor Jesucristo. De los 4 evangelios nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas y más que nada el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Toda la Biblia, hermanos, nos ayudan a entender mejor la fidelidad y el poder de Dios, el amor de Dios, pero también nos enseña, hermano, la ira de Dios. A veces eso es lo que no queremos leer, pero también nos enseña mucho la ira de Dios. Pero la mayor esperanza es, hermano, esa esperanza de vida eterna. Dice, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Siempre que leemos, hermanos, cuando leemos la Biblia, hermanos, ahí está la esperanza de vida eterna que Dios tiene preparado para nosotros. Y gracias a eso, hermanos, nosotros sabemos que estaremos con Él en una eternidad, hermanos. Estaremos por una eternidad. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Juan 17:3? El Evangelio de Juan 17:3. Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí vemos, hermanos, que la Escritura, la Biblia nos enseña que tenemos esa esperanza primeramente de vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. A través de la Biblia, hermanos, sabemos quién es nuestro Dios, aunque no lo veamos, porque es la vez que compartimos lo de la fe, hermanos. Porque la fe es la certeza, dicen, ¿no?, en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y veamos 4 palabras, ¿verdad? Fidelidad, la fe, dice esas 4 palabras: fidelidad, certeza, convicción y esperanza. Entonces, hermanos, es algo hermoso leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios aquí nos va a enseñar, ¿verdad? Todos. ¿Me pueden acompañar también? Es versículo 3, Hebreos 4:12, hermanos, por favor. Hebreos, ¿qué? 4:12. Sí, yo creo que este versículo, muchos no, Hebreos 4:12, muchos me lo han dicho, muchos lo hemos oído en nuestra congregación, o a veces con los hermanos, ¿verdad?, que nos comparten. Dice, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que toda espada de 2 filos, dice. Porque, ¿sabes, hermano? La palabra, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, algunos versículos, la palabra de Dios nos confronta, hermanos. Nos confronta. A veces ese versículo que nosotros estamos leyendo, no lo queremos leer, hermanos, porque nos está confrontando. Algo estamos haciendo mal en nuestra vida, que ese versículo no lo queremos leer. De verdad, a todos, creo que a todos nos pasa, a todos nos, y dice que y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios ya sabe lo que tú tienes en tu corazón, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer. Nos transforma, pero también, hermano, nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Todo, como le comentaba, todo Dios lo sabe. Nuestro Padre Celestial tiene un poder, hermanos, pero también nos transforma, tiene un poder transformador en su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia con un corazón abierto, hermanos, cuando nosotros oramos antes de leer la Biblia, vamos a entender muchas cosas, pedir al Espíritu Santo que nos dé
el discernimiento, que Él nos dé el entendimiento, la sabiduría para poder leerla, hermanos, porque a veces nosotros la leemos y luego a veces no entendemos, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere hablar en nuestra vida, o no queremos entender lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Me enseñaron a mí que la Biblia se lee de tres formas, hermanos. Hay una forma que se llama literal, que nosotros podemos leerla como si leyéramos un cuento. Almáticamente también se lee la Biblia. Cuando nosotros leemos un versículo y nosotros pensamos que ese versículo no es lo que dice Dios y nosotros queremos transformar ese versículo, ese es de nuestro alma. ¿Por qué? Porque es nuestro anhelo del alma, porque no queremos ver lo que Dios le dice así. Y espiritualmente, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y Dios ahí en su palabra nos enseña lo que Él quiere que hagamos. De verdad, hermanos, yo les invito a que siempre que leamos, oremos antes. Oremos antes, cuando estudiemos, oremos antes, y Dios nos va a dar muchísimas cosas, hermano, muchísimas cosas en su palabra. Nos cambiará nuestra forma de ver las cosas, nos cambiará mucho nuestra forma de vivir. De verdad, aquí no hay de que el pastor nos diga, como comentábamos hace rato, luego ya se han vuelto ahorita los pastores o los hermanos, se han vuelto psicólogos. No, hermano, es que hace esto, es que mira, tú debes hacer esto, y que debes de orar 3 veces al día, así, y que mejor ora así. Y no es así, hermanos. Si aquí en la palabra de Dios, como les comentaba yo lo de la oración, Él nos dio una pauta, nos dio un ejemplo de cómo orar, pero nosotros oramos de diferente manera. ¿Por qué? Si aquí Dios ya nos dio un ejemplo, ¿verdad?, de cómo debemos orar. Bueno, también, hermanos, nos pueden acompañar al Salmo 119, 105. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz y lumbrera a mi camino. Bueno, hermanos, a través de la Biblia recibimos siempre, dice, una luz en mi camino, en mi sendero. A través de la Biblia recibimos dirección, hermanos, para saber el camino a seguir. A veces nosotros, cuando no leemos la palabra o no tenemos esa comunión con Dios, hermanos, hacemos las cosas incorrectas. Pero Dios aquí en su palabra, hermanos, nos puede decir cuál es el camino a seguir. Son tantas, de verdad, tantas decisiones, hermanos, que nosotros debemos, por ejemplo, el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar, con los hijos, con nuestra familia. ¿Cuál es y son tantas cosas, hermanos, pero siempre cuando nosotros decimos, Señor, dame esa sabiduría de cómo seguir adelante, cómo hacer esto, hermanos, en la palabra de Dios. Porque la luz del Señor brilla y resplandece en medio de esa oscuridad, ¿verdad?, que nosotros a veces tenemos, pero aquí está en su palabra, hermanos. Entonces, igual la Biblia nos ayuda a discernir qué es lo que viene de Dios y lo que no. A veces nos hablan muchas cosas, nos dicen muchas cosas, pero en realidad, yo siempre, hermanos, yo sí, la verdad, siempre, y mi esposa lo sabe, cuando yo oigo una predicación, no porque yo diga que el hermano está mal, pero a veces cuando oigo algo y yo digo, híjole, sí será, no, y estudio, yo no digo nada, sino nada más estudio la palabra y digo, no, sí viene así o no viene así, porque nos han a veces nos quieren timar, ¿verdad?, nos quieren engañar, y entonces es bueno, hermanos, que nosotros también sepamos de verdad si sí es cierto lo que nos están diciendo, si es bueno para nuestras vidas. Como la otra vez yo les dije, lo que yo les diga, hermanos, pueden consultarlo en la palabra de Dios y ustedes dirán si no es cierto, si es cierto, ¿verdad?, con versículos. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que oremos antes de leer y reconozcamos, Señor, el deseo de hacer, ¿verdad?, lo que dice Dios en su palabra. Bueno, hermanos, son 4 versículos, son 8, pero les doy 4 porque sí está haciendo algo
algo de frito, pero para otra vez yo les traeré los otros 4 para que los estudiemos también, pero siempre, hermanos, leamos la palabra de Dios. Es muy importante que nos alimentemos. Es el maná también, es el maná que Dios les daba a su pueblo de Israel, que Dios le mandó a su pueblo de Israel. Decía, ¿qué comeremos hoy? Y Él les mandó el maná. Así la palabra de Dios es el maná de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, es día a día algo para nosotros. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, ya leí un versículo hoy y Dios me dio algo a mí, y Dios me enseñó, y Dios me bendijo, y yo digo, con ese versículo me voy a quedar toda la semana porque Dios me habló aquí. No, así no es. Nosotros debemos de leer diario la palabra de Dios, porque día a día Dios tiene cosas nuevas para nosotros, porque dice en su palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, leamos diario. Así les pasaba al pueblo de Israel. Dios les mandó el maná, les dijo que recogieran lo que debían ellos de comer, nada más lo que iban a comer, que no tuvieran otra cosa. Y ellos, pues a lo mejor por más vivos, decían ellos por ahí, yo creo, ¿no? Agarraban de más. Y decían, bueno, y para el otro día no salir, aquí lo guardo. Al otro día estaba agusanado. Así la palabra de Dios. Si nosotros no leemos diario, esa palabra que nos dio ese día el Señor ya no nos sirve para el otro día. Entonces debemos de hacerlo. Les comento, les platico rápidamente algo. Nosotros cuando escogemos nuestras alabanzas, hermanos, igual lo mismo, porque a mí me lo enseñaron así. Esta alabanza que yo acabo de tocar hoy, digo, Dios, el Señor toca a los hermanos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gracias Padre, porque tu presencia se sintió. Esta alabanza la voy a usar 4 semanas, porque yo vi que esta alabanza sí, ya no es lo mismo. Igual la palabra de Dios. Esta alabanza ya no me va a servir para otra vez, sino que yo debo de otra vez orar a Dios para que Dios me dé lo que Él quiere que toquemos en su alabanza. Igual la palabra de Dios, hermanos. Así lo mismo, también leamos diario, estemos en comunión con Dios, y de verdad que Él nos va a enseñar, hermano, a llevar una vida agradable delante de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Bueno, eso es todo, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho a todos. Y pues, gracias, el pastor Guillermo, de verdad, gracias, porque aunque con este frío, hermanos, pero estamos aquí siempre al pie, ¿verdad? Oyendo la palabra de Dios y alabándole a Dios, porque no hay nada, hermanos, que no podamos hacer. ¿Qué le podemos dar a nuestro Dios sino solamente, como les dije yo, adoración y alabanza, hermanos? De verdad, no hay otra cosa que nosotros le podamos dar. Él es dueño de todos. Sí, ser obedientes, hermanos. Una parte de la obediencia es esta, hermanos, congregarnos, estar unánimes, de verdad, es una obediencia, es algo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Que nos debemos de congregar, que no hagamos como otros hacen, ya no congregarnos. Ahorita mucha gente, de verdad, hermanos, no, yo no voy al servicio, aquí me quedo en mi casa a tomar cafecito y acostado, ¿no? De verdad, hermanos, muchos hermanos, no, o sea, hay muchas, decimos, no, pues es que va a llover, no, pues yo no voy. No, esto va a ser, no, yo no voy. Mejor me quedo aquí en mi casa. No estamos obedeciendo. No le estamos obedeciendo a Dios ahí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho. Y pues gracias, hermanos, por invitarnos. De verdad que nos da mucho gusto siempre venir aquí con ustedes. Y bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios.